Bienvenidos a cada uno de ustedes. Nos encontramos en la Universidad Iberoamericana en el segundo encuentro de investigadores en el área de salud y educación, en el marco del Foro Internacional de Educación. Este espacio de diálogo y reflexión representa algo sumamente importante, tanto para los invitados e investigadores, como así también para los alumnos y estudiantes que van a ir adquiriendo conocimiento en el campo. A continuación, los invitamos a acompañar el desarrollo de este evento, como así también a observar y escuchar la temática de algunos de nuestros exponentes. Acompáñenos. Buenos días, gracias por haber venido. Hoy les quiero comentar acerca de las investigaciones que estamos haciendo, justamente continuando con nuestra línea de investigación y enfocarme más en factores pronósticos moleculares en tumores genitourinarios. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Empezamos con cuál es el problema en el manejo del cáncer. Cuando nosotros diagnosticamos cáncer, tenemos que hacer un diagnóstico que sea clínicamente significativo, un diagnóstico que tenga impacto en lo que es el manejo de ese paciente, ya sea para el tratamiento de ese paciente, para el seguimiento de ese paciente. Los diagnósticos tienen que tener trascendencia clínica. Esto implica definir grupos de riesgo clínicos, o sea, ¿de qué manera nosotros le tratamos a un paciente? Porque el hecho de que tenga cáncer o tenga un tipo particular de cáncer no nos dice mucho. Existen una serie de variables que tenemos que tener en cuenta para poder definir cómo manejar ese paciente. Si lo mandamos a su casa y le decimos, no te preocupes, no va a pasar nada, este tipo de cosas sucede, nomás tranquilo, nomás no te preocupes. O si le decimos, sabes que tenemos que iniciar inmediatamente la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía o lo que sea. Porque cada tipo de cáncer es distinto y cada cáncer en cada paciente es distinto. Tenemos que buscar alguna manera para poder optimizar el tratamiento y el manejo clínico de estos pacientes con cáncer. Esto nos lleva a la búsqueda de factores pronósticos, variables clínicas, patológicas, radiológicas, laboratoriales, que nos pueden ayudar a estratificar a los pacientes en grupos de riesgos, de tal manera que yo sepa, bueno, a este paciente lo puedo poner en un programa de seguimiento, le digo vení cada 3 meses, a este otro paciente le digo, bueno, tenemos que ser un poco más estrictos, empezamos el tratamiento la próxima semana y lo continuamos de manera rigurosa. Esto es lo que nosotros hacemos, buscar factores pronósticos que podamos utilizar para poder identificar grupos de riesgo en los pacientes con cáncer y poder definir qué hacer con estos pacientes, de qué manera manejarlos apropiadamente. Hay otro problema con el cáncer que está relacionado con el tratamiento del cáncer. El tratamiento lo podemos intentar de manera curativa en tumores localizados. Existe un tumor que lo encontramos, lo podemos resecar quirúrgicamente, lo quitamos por completo, extirpamos el tumor, se acabó el problema, solucionada la situación. Sin embargo, cuando los tumores se diseminan, y muchas veces sucede esto, cuando recién se manifiesta el tumor, tenemos una situación difícil, porque en estos casos no podemos curar al paciente, no podemos extirpar todos los tumores, tenemos que buscar otras opciones. Tenemos la típica quimioterapia o la radioterapia que utilizamos en pacientes con tumores diseminados. Esto nos lleva a un problema, de hecho. ¿Por qué? Porque la quimioterapia y la radioterapia son terapias no específicas. Por más que afectan a las células tumorales, también afectan a las células normales. Por lo tanto, nosotros, en nuestra buena intención de matar células tumorales, estamos también matando células normales, lo que hace que este tipo de tratamientos tenga una eficacia clínica limitada y está asociado a múltiples efectos colaterales. No es lo que quisiésemos hacer, no es la manera en que quisiésemos tratar a nuestros pacientes con cáncer. Por lo tanto, necesitamos seleccionar el tratamiento óptimo, en primer lugar. ¿Cuál es el mejor tratamiento para este paciente en particular? ¿Es quimioterapia? ¿Es radioterapia? ¿Cuál de las quimioterapias? ¿Es un solo fármaco, 2 fármacos, 3 fármacos combinados? ¿Uno primero, otro después? ¿Cómo seleccionamos cuál es el mejor tratamiento, considerando que vamos a exponer a ese paciente a un tóxico? ¿Cómo seleccionamos esto? Y esto nos lleva a la búsqueda de factores predictivos. Predecir cómo va a responder el paciente a un tratamiento.
decir, si le doy este fármaco o esta combinación de fármacos a este paciente va a responder bien, si le doy esta otra combinación no va a responder tan bien. Más que hacerlo meramente a ciegas y decir, a todos los pacientes que tienen este tipo de cáncer le vamos a dar este tratamiento. Eso es un poquito arriesgado, es como jugar a la lotería. A veces funciona, a veces no. Nosotros no estamos en el negocio de adivinar, nosotros estamos en el negocio de predecir científicamente. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí, buscando factores predictivos. Por lo tanto, nuestra línea de investigación se centra en identificación de factores pronósticos que puedan definir la evolución del paciente y factores predictivos que puedan definir la respuesta al tratamiento. Por último, necesitamos diseñar fármacos más específicos. ¿Cuál sería nuestro ideal? Nuestro ideal sería diseñar un fármaco que actúe contra las células tumorales sin afectar las células normales. Ese es nuestro ideal, porque en ese contexto nosotros podemos dar ese fármaco a ese paciente y asegurarnos que solamente las células tumorales van a resultar afectadas. Esto se denomina tratamiento dirigido. ¿En qué consiste este tratamiento dirigido? Consiste en utilizar fármacos dirigidos específicamente contra las células tumorales. ¿Y cómo hacemos esto? El cáncer es una enfermedad genética, significa que tiene una firma molecular particular. Algo no funciona bien en la célula tumoral que hace que se comporte como una célula tumoral. Y el origen de todo eso está en el ADN de la célula tumoral. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Buscamos firmas moleculares en células tumorales, o sea, algo particular, alguna alteración molecular genética que sea propia de esa célula y que no esté presente en las células normales. Posteriormente, diseñamos un fármaco para que actúe contra esa alteración en particular, de modo que vaya contra la célula tumoral y no contra la célula normal. Y una de las maneras de hacer esto es buscando alteraciones de vías metabólicas en células tumorales. ¿Por qué? Porque en última instancia y al final del día son las alteraciones en las vías metabólicas de las células las que transforman a estas células normales en células tumorales. Nosotros estudiamos de entre todas las vías existentes una en particular que se llama blanco de rapamicina en mamíferos. Esta es una vía metabólica esencial en el crecimiento celular y que se encuentra alterada en numerosos tumores. Este es el blanco de nuestra investigación. Es una de las vías metabólicas centrales que controlan el crecimiento, la diferenciación de todas las células normales, pero de manera muy interesante está alterada también en las células tumorales. Por lo tanto, esta vía metabólica es un buen candidato para el tratamiento dirigido. Acá tengo un esquema resumido de lo que es la vía del blanco de rapamicina en mamíferos. Consiste en una serie de reacciones en cascadas donde unas proteínas van fosforilando a otras proteínas y en última instancia terminan ya sea en la activación de la transducción de proteínas o en la progresión del ciclo celular. ¿Qué nosotros estudiamos? Estudiamos los niveles de expresión de estas proteínas y lo evaluamos mediante inmunohistoquímica. O sea, marcamos a las células, marcamos esas proteínas y vemos qué tan expresados están. Si esto sigue nuestro modelo teórico, vamos a encontrar alteraciones en las proteínas. Estas son fotografías de tumores donde la inmunohistoquímica se utilizó para evaluar la expresión de esta proteína. Si todo funciona de acuerdo a nuestro modelo teórico, significa que algunas de estas proteínas van a estar alteradas en su patrón de expresión en las células tumorales. ¿Qué es lo interesante? ¿Por qué estudiamos el blanco de rapamicina en mamíferos? Esa es una pregunta muy importante, habiendo docenas, cientos de vías metabólicas que podemos utilizar, que son igualmente interesantes en lo que es la biología molecular del cáncer. ¿Por qué el blanco de rapamicina en mamíferos? Porque existe un fármaco llamado rapamicina que puede bloquear esta vía. O sea, si esta vía está alterada, nosotros podemos dar un fármaco y bloquearlo. Eso no es lo mejor. Lo mejor es que este fármaco lo podemos dar por vía oral una vez al día. O sea, nosotros podríamos tratar el cáncer con una pastilla al día por vía oral, afectando células tumorales
prácticamente sin afectar las células normales y con mínimos efectos colaterales. Esto es el paraíso del tratamiento del cáncer y esto es lo que nosotros intentamos demostrar. Estudiamos tumores y vemos cómo está alterada, si es que está alterada esta vía. Si esta vía está alterada, eso es una buena indicación de que va a responder al tratamiento. Podemos diseñar un ensayo clínico para evaluar la respuesta y ver qué tan bien funciona eso. Voy a hacer un pequeño resumen de los artículos que hemos publicado en los 2 últimos años con respecto a, siguiendo esta línea de investigación en colaboración entre la Universidad del Norte y la Johns Hopkins University, donde estamos estudiando estos tumores. Siguiendo la misma metodología, estudiamos estudiamos esta vía en tumores genitourinarios. Yo me concentro en tumores genitourinarios. Hay alteraciones de esta vía en múltiples tumores y eso es un campo activo de investigación. Yo, como investigador, estoy comprometido con una línea que es la de tumores genitourinarios. Les voy a mostrar algunos resultados. Hicimos un estudio en ciertos tipos de tumores del riñón que se denominan carcinomas de células renales de células claras. Acá tenemos la metodología que utilizamos. Si alguien está interesado en los detalles técnicos, estos son los anticuerpos que utilizamos, la dilución, el pretratamiento, incubación, quienes nos vendieron los anticuerpos, etc. Estamos utilizando el mismo protocolo que ya lo hemos validado, por lo tanto funciona, y aplicamos el mismo protocolo en distintos tipos de tumores. Acá tenemos lo que nosotros observamos como resultado de esto. Estas son las divisiones inmunistoquímicas. Lo bueno de esta técnica es que también se puede utilizar con tejidos procesados de manera rutinaria. El cirujano hace el tratamiento del tumor, extirpa el tumor renal, envía al patólogo. Eso que envía al patólogo de manera normal, nosotros lo estudiamos. No hace falta ningún procedimiento no rutinario, costoso. Es lo habitual, es lo que se hace. Nosotros trabajamos con el material cotidiano de diagnósticos. Entonces, tomamos esto, evaluamos la expresión de esta proteína y después buscamos si hay alguna asociación, ya sea alguna diferencia entre el tejido renal benigno, el tejido tumoral e incluso el tumor diseminado. Notamos que hay diferencias. No me quiero concentrar tanto en los resultados porque no es muy importante eso. Lo importante es reconocer el patrón y vean que esto, de hecho, ya lo estudiamos y ya ha sido publicado, está disponible. Encontramos diferencias entre el tumor primario, el tumor metastásico y el tejido benigno, lo que implica que hay una alteración en esta vía en particular, que en las células tumorales es diferente el patrón de expresión. Hay una sobreactivación de esta vía en particular, por lo tanto, si nosotros frenamos esta vía, vamos a estar frenando las células tumorales. No solamente las células tumorales en el tumor primario, sino las células tumorales en el tumor diseminado. Eso es con respecto a qué hacer con estos pacientes, pero cómo manejarlos también lo podemos inferir de acuerdo a los patrones de expresión. ¿Por qué? Porque la expresión de estos niveles, de estas proteínas, también nos ayuda a predecir el diagnóstico. O sea, sabemos que pacientes que presentan patrones particulares de alteración requieren un tratamiento mucho más agresivo, porque el tumor se va a comportar de una manera mucho más agresiva. En cambio, en otros pacientes que no presentan estos patrones de expresión, el tumor no va a ser tan agresivo y podemos ser un poquito más conservadores en el tratamiento y un poquito menos estrictos en el seguimiento de estos pacientes. Acá hay unos cuantos gráficos. A mí me gusta más mostrar las cosas con figuras más que con números. Acá vemos las diferencias que hay entre los distintos niveles de expresión entre el tejido normal, el tejido del tumor primario y el tumor diseminado. Hicimos el mismo estudio también en el mismo tipo de tumor renal, que es el carcinoma de células renales, pero en un subtipo diferente, que es el papilar. No podemos simplemente presumir que todos los tumores renales van a responder de la misma manera. Puede ser que haya algo particular dentro de la biología de ese subtipo especial de tumor que haga que se exprese de manera distinta o que esa vía metabólica no tenga la importancia que tiene en otros subtipos. Por lo tanto, nosotros vamos estudiando tumores, distintos subtipos de tumores en distintos contextos, en distintos estadios de progresión tumoral, a ver Doctor dónde Schultz, no es útil. Permiso. Ya es la Sí. hora. Es la hora ya. Perfecto. Entonces,
quiero mencionar simplemente esto, que hemos estudiado este tumor en cáncer de próstata, lo hemos estudiado en feocromocitomas, lo hemos estudiado en carcinomas de la vejiga urinaria, en tumores de la vejiga urinaria, lo hemos estudiado en distintos estadios dentro de los tumores de vejiga urinaria. Hemos estudiado esto en otros subtipos de carcinomas renales como el cromófobo. Y hemos estudiado también esto en carcinomas de la próstata que son incipientes para ver el impacto que tiene. Lo estudiamos en tumores de las vías urinarias altas. Y en otros tipos de tumores no les pongo todos porque muchos están enviados para publicación, están en prensa, todavía no están disponibles. Lo que les puse aquí es lo que ustedes pueden encontrar disponibles entrando en PubMed. En conclusión, el blanco de rapamicina en mamíferos es muy interesante para estudiarlo porque nos permite identificar ciertos patrones de expresión que son propios de las células tumorales y que podemos utilizar para sustentar el uso de estos inhibidores del blanco de rapamicina en mamíferos y de esta manera ofrecer un tratamiento mucho más personalizado y dirigido para los pacientes con este tipo de cánceres. Eso es todo y disculpen por haberme extendido un poquito. De esta forma tuvimos 2 días de intenso aprendizaje en esta jornada de investigadores. Tuvimos una gran participación de estudiantes y con esto superamos las expectativas iniciales, además de que también podemos decir que el objetivo fue logrado. Es importante destacar que este evento fue organizado en el marco del Foro Internacional, tal como ya lo especificaban también nuestras autoridades. Podrán encontrar todos los datos con relación a este evento en nuestra plataforma digital www.unive.edu.pe. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Universidad Iberoamericana, una mentalidad nueva para un mundo mejor.